Un cordial saludo a todos los que me acompañan. Mi nombre es César Aguilar y les propongo conversemos acerca de la determinación de tipos de roca en un yacimiento. Generemos valor con nuestros modelos. La agenda que les propongo consiste en el contexto, justificación, valor agregado, identificación de tipos de roca y un caso de estudio. Empecemos. La caracterización por tipo de roca es probablemente el tópico más complejo dentro de la evaluación petrofísica. No hay un flujo de trabajo único. Y la selección del más adecuado dependerá de los datos existentes y de los objetivos del estudio. Por tanto, el objetivo planteado en esta breve presentación es invitarlos a invertir tiempo en la revisión documental y práctica de los conceptos que serán emitidos a continuación. El problema es entender las complejas variaciones en la geometría del radio del poro existentes dentro de las diferentes fases litológicas en un yacimiento. Aquí vemos un típico ejemplo presentado en esta referencia de Estados Unidos que ilustra las variaciones existentes en solamente 2 metros en un yacimiento de baja porosidad. Variaciones milimétricas que en muchos casos impactarán grandemente en el flujo de fluido. Otro problema es la predicción de permeabilidad en intervalos y pozos sin núcleos, el cual es una tarea necesaria para la detallada caracterización del yacimiento y depende del conocimiento de la geometría del poro. Acá podemos ver la combinación de microtomografía 3D y la distribución del diámetro del poro en 4 muestras. El poro es mayor en las muestras 1 y 2 en la parte superior. También tiene un comportamiento unimodal las muestras 1, 2 y 3, señal que son uniformes. Sin embargo, la muestra de caliza, ubicada en la parte inferior derecha, tiene un comportamiento bimodal, señal de su alta heterogeneidad. Otro problema es que la lógica booleana de describir las cosas en términos de blanco o negro, o es o no es, no se adapta a la complejidad de los procesos sedimentarios que dan origen a los yacimientos. Por ejemplo, en yacimientos de baja permeabilidad es común encontrar distribuciones de fluido poco uniformes, como se observa en estas fotos de núcleo. El origen de esta poca uniformidad se debe a la alta presión capilar que debió vencer el petróleo para ingresar al medio poroso y desplazar al agua originalmente contenida en los sedimentos. También debemos comprender que las características estructurales de la roca en muchos casos dominan las propiedades de flujo. En este ejemplo de Siberia, las imágenes CEN revelan que los granos y poros más grandes y radio de gargantas abiertas de la figura 1 y 2 corresponden a las unidades hidráulicas de mejor calidad, mientras las muestras inferiores de peor calidad sucede lo contrario. Sus propiedades serán totalmente diferentes. Otro problema es el problema de dimensionalidad, ya que no es simple conciliar el espacio de registro con el espacio geológico, ya que dos puntos que están cerca en el espacio de registro pueden tener un significado geológico totalmente diferente. Por ejemplo, en el común crossplot de densidad neutrón, podemos observar que puntos de arenisca pueden estar muy distanciados entre sí, mientras puntos de arenisca y caliza con significado totalmente diferente pueden estar muy cercanos entre sí. Otro problema es el reconocimiento de patrones en los registros de imágenes de alta resolución, el cual es clave para un entendimiento de yacimientos complejos. A través de un mapa textural generado a partir de registros de imágenes, se caracterizó por tipo de roca este yacimiento carbonático complejo de Brasil, permitiendo obtener mejor descripción del yacimiento comparado con las litofasias menos refinadas y que no explican las variaciones en permeabilidad existentes. Acá tenemos lo que es los datos de permeabilidad del núcleo y podemos observar una variación. Sin embargo, en las litofasias, básicamente es solamente una litofasia que describen en ese punto. Sin embargo, a través del registro de imágenes podemos observar que hay diferentes tipos de roca y una mejor discretización de este yacimiento. Entonces, la solución propuesta consiste en el uso de tipos de roca con significado geológico, petrofísico y de yacimiento para discriminarlas de acuerdo a su impacto en producción. Enfoques multidisciplinarios multiescala son claves para subsanar las debilidades propias de usar enfoques unidisciplinarios, comúnmente usados en el pasado. No hay atajo. Cada disciplina dentro de un estudio de yacimiento juega un papel fundamental, vital, para reducir incertidumbre y asegurar la calidad del producto generado.
Para justificar por qué debemos realizar siempre una determinación de tipo de roca, consideremos primero la heterogeneidad dentro de un yacimiento. Veamos en este ejemplo de USA múltiples escalas. Acá podemos observar secciones finas, resonancia magnética nuclear y los datos de inyección de mercurio, donde la roca de mejor calidad en la parte superior exhibe mejor escogimiento de la sección fina, tiempos de relajación T2 más largo en la resonancia magnética nuclear, y en la inyección de mercurio se ve un radio predominante de garganta poral más grande. La de peor calidad, que está en la parte inferior, muestra todo lo contrario. Las porosidades totales en las tres muestras son bastante similares. Sin embargo, la porosidad efectiva de la tipo de roca 1 sí es mucho mayor, y la saturación de agua irreducible en el tipo de roca 1 es solamente 12%, mientras que en el tipo de roca 3 es de 80%. También permite establecer un marco coherente y confiable para entender cómo varían las propiedades de flujo a lo largo de todo el yacimiento. Acá en este ejemplo de Venezuela se observa la transición suave entre las diferentes propiedades petrofísicas de las diferentes unidades hidráulicas existentes. Usar una clasificación por tipo de roca hace que el POE sea menos sensible a variaciones en los valores de corte. Acá en color verde se observa el valor del POES por tipo de roca, y en azul cuando el sumario no es discriminado. Se observa que se reducen las variaciones cuando se hace por tipo de roca. Consideren que seleccionar un valor de corte adecuado para todo el yacimiento es una tarea compleja. Por eso reducir la sensibilidad a su variación tiene valor metodológico y también teórico. Las curvas de entrada simulador dinámico deben tener consistencia para evitar problemas de convergencia. En primer lugar, la saturación de agua derivada por registro debe ser comparada con la saturación de agua derivada de las curvas de presión capilar por tipo de roca, para observar que existe un buen match como se observa en esta figura. Esta consistencia da confianza en el modelo estático. Luego de poblar un geomodelo con las propiedades petrofísicas caracterizadas por tipo de roca y hacer un scaling apropiado, se consigue un excelente cotejo con el modelo de simulación. Aquí en este ejemplo la diferencia entre el POES estático y dinámico reportado por los autores es menor al 2%. Al igual que muchos trabajos técnicos, han demostrado que previo a una caracterización por tipo de roca es más fácil alcanzar un cotejo histórico del modelo de simulación. También el uso de una sola curva de permeabilidad relativa promedio para todo el modelo de simulación genera incertidumbre e inconsistencia. Acá estos autores demuestran que al usar una sola curva de permeabilidad relativa promedio para todo el yacimiento, en lugar de la mejor práctica de determinar los tipos de roca, cada uno con su respectiva curva de permeabilidad relativa, genera inconsistencias. Por ejemplo, no permite reproducir que la eficiencia de recuperación de petróleo varía de acuerdo a la dirección de flujo. ¿Cómo lo observamos? Porque las curvas roja y azul corresponden a un modelo usando un solo juego de curvas de permeabilidad relativa y son casi iguales. No así la verde y morada, que corresponden a cuando se usan 4 curvas de permeabilidad relativa. También el carácter bimodal o multimodal del yacimiento requiere técnicas avanzadas de caracterización. Usar un promedio de las propiedades petrofísicas es incorrecto en yacimientos complejos. Por ejemplo, aquí el T2 del yacimiento en esta zona homogénea representa bastante bien lo que se está observando. Sin embargo, en esta zona donde hay heterogeneidad, vemos que el T2 no representa ni a los microporos ni a los mesoporos, ni a esta zona ni a esta zona. Esto nos permitirá entonces, en resumen, tener un conocimiento detallado del yacimiento, un incremento de reservas, aumento de producción, una mejora en la distribución de fluidos y una optimización de procesos de recuperación mejorada. Veamos algunas de las consideraciones teóricas que hay detrás de cada método de clasificación de tipos de roca. Pero antes de proseguir, es importante entender que hay factores que afectan la certidumbre de las mediciones de los núcleos durante todo el ciclo de vida del dato, desde su corte
con las afectaciones generadas durante la perforación, tales como invasión o daño mecánico, o los cambios de mojabilidad, hinchamiento de arcillas, pérdida de componentes livianos del petróleo o daño mecánico que ocurren durante el transporte, limpieza, análisis y preservación del núcleo, o problemas de calibración de las herramientas durante la ejecución de los análisis, o mala reproducción de las condiciones de yacimiento, o también que se altere la profundidad por algún descuido humano. El dato de núcleo es extremadamente sensible a muchos factores, por eso se debe confiar a empresas con altos estándares de calidad en realizar cualquiera de los pasos de esta cadena, ya que con un paso que se altere queda todo afectado. Ahora veamos los diferentes métodos para identificar tipos de roca por disciplina, empezando por sedimentología, que ofrece análisis milimétrico de textura y un marco coherente para la propagación entre pozos. Lamentablemente, tiene pobre conexión usualmente con propiedades petrofísicas, se generan demasiadas fases y tiene un moderado vínculo con producción. También tenemos lo que es la parte con petrofísica, que ofrece una sólida discriminación de propiedades petrofísicas, consistencia entre núcleo y registro y un buen vínculo con producción. Desafortunadamente se generan muchas clases y no se tiene un marco coherente para propagar entre pozos. O también podríamos utilizar lo que es la parte de ingeniería de yacimiento, ya que son rápidos de implementar y están vinculados directamente con producción. Desafortunadamente no consideran fenómenos microscópicos como la mojabilidad y tienen riesgos de pronósticos incorrectos. También debemos considerar lo que son las escalas de información. Los métodos basados en presión capilar o textura como Lucía tienen una escala más bien microscópica, mientras los basados en datos de porosidad, permeabilidad o descripción de núcleo tienen una escala centimétrica. Los métodos basados en registro y datos de producción ya son a escala de pozos con resolución de metros. Todo esto debe ser considerado. Cuando se hace una clasificación basada en litofacies, por ejemplo, utilizando una clasificación como la propuesta por Argenis Rodríguez, muy usada en Venezuela, que permite clasificar litofacies basado en su litología, estructuras sedimentarias, color, tamaño de grano, presencia y grado de bioturbación. Cada facie se considera un tipo de roca claramente diferenciable de otras facies. Si vamos a clasificar yacimientos carbonáticos, podremos utilizar la muy usada clasificación de Dunham y algunas de sus modificaciones, las cuales en base a textura y tipo de grano se identifican facies que se consideran un tipo de roca claramente diferenciable de otras facies. O podríamos utilizar lo que es la clasificación de Lucía, que es un intento de clasificar rocas carbonáticas basadas en su porosidad interpartícula, sin considerar porosidad bubular. Él define 3 tipos de roca basados en su tamaño de partícula y un parámetro que define como número de fábrica de roca, RFN por sus siglas en inglés. Ahora veamos cómo se utilizan esos métodos. En este ejemplo del Medio Oriente podemos observar que los autores, luego de identificar 6 litofacies, agrupan las medidas de porosidad y permeabilidad para cada litofacie y realizaron un crossplot entre ellas. Lamentablemente se observa un claro solapamiento entre las facies de peor calidad, sin límites claros en el espacio de propiedades petrofísicas. En función de los pobres resultados obtenidos, al intentar correlacionar mediante litofacies y propiedades petrofísicas, los autores emplearon la clasificación de Lucía, ajustando los límites entre clases en base a un histograma del número de fábrica de roca. Hay un principio en estadística multivariada que expresa que los cambios en la función de densidad de probabilidad, PDF por sus siglas en inglés, indican un cambio entre las diferentes clases que componen una población. Entonces, esto podría ser una población, una clase, esta otra y esta otra. Y los resultados que obtuvieron están aquí representados en este crossplot y se ven resultados más coherentes utilizando este approach. También en lo que es la clasificación en yacimientos de lutita tenemos este ejemplo en Estados Unidos.
considerando que la diferencia en calidad de roca en yacimientos de lutita con extremada baja permeabilidad son muy sutiles. Por eso estos autores clasificaron este shale clay en base al contenido orgánico total, TOC por sus siglas en inglés, porosidad, y también incluyeron la parte de mineralogía a clasificar en base al contenido de calcita. Encontraron que la roca de mejor calidad en este yacimiento tiene el TOC y la porosidad más alta y el contenido de calcita más bajo. Lo opuesto sucede con el tipo de roca de peor calidad. Luce lógico y consistente este criterio, especialmente cuando se dispone de 796 muestras para validarlo. Este ejemplo muestra el uso de curvas de presión capilar para clasificar por tipo de roca en un yacimiento con mezclas de arenisca y carbonatos en Libia. En primer lugar, destaca la homogeneidad de las distribuciones de radio de garganta de poro en las muestras de areniscas, no así en los carbonatos, que muestran un comportamiento más bien bimodal y multimodal. Por eso estos autores no se basaron solamente en el tamaño del radio del poro predominante para clasificar, usaron también la forma de la curva, separando las muestras unimodales de las bimodales y multimodales. Muy razonable de su parte y digno de ser replicado. En mi humilde opinión, la mayor limitación es solo disponer de 40 muestras de inyección de mercurio para clasificar todo un yacimiento. Puede quedar un tipo de roca totalmente sin muestrear debido al bajo volumen de datos. Igualmente hay tipos de roca que tienen pocos datos y quizás el límite determinado para separarla de otro tipo de roca no tenga la exactitud requerida. Disponer de muchos datos de inyección de mercurio es complicado, porque luego de usar esta técnica el tapón queda inútil debido a la alta toxicidad del mercurio. Una posible solución es mezclar e incorporar lo que son los análisis de roca digital en este tipo de clasificación. A continuación se muestra una clasificación por tipo de roca en Venezuela, donde acá podemos observar el típico crossplot entre la porosidad y la permeabilidad. Un total de 78 muestras, y se puede observar que a un mismo valor de porosidad existen diferencias de permeabilidad de hasta 3 ciclos logarítmicos, rotulados ahí como puntos A, B y C. Basado en lo que es el radio del poro obtenido a partir de las pruebas de inyección de mercurio, podremos dibujar isolíneas en función de la ecuación del radio predominante y podremos discretizar y mejorar el conocimiento del yacimiento. En esta sección derecha se observa un gráfico de saturación incremental de mercurio de 12 muestras, donde este gráfico muestra que la mayor contribución lo aportan los radios de garganta poral de tamaño macro y mesoporoso, macro y megaporoso, ya que en esa porción se observan las mayores inflexiones de la curva. Sin embargo, es evidente que existe almacenamiento de tamaño micro y meso. Debemos ir a escala milimétrica y nanométrica para entender las características de la roca que generan este comportamiento. Por eso vemos aquí en las secciones finas las diferencias entre las muestras A, B y C, que son claramente notorias. Acá podemos ver lo que es la permeabilidad predecida con los datos en color. Aquí tenemos la curva en color azul y los datos de núcleo en esos puntos morados. Y se observa que el cotejo es bastante bueno. Este cotejo se logró relacionando lo que es la porosidad, volumen de arcilla y radio de garganta de poros y el indicador de zona de flujo propuesto por AMFULE mediante un modelo no lineal, y los resultados en la predicción de permeabilidad fueron apropiados en este yacimiento. Aquí pueden volver a ver realzados los puntos A, B, C ya anteriormente descritos. Y aquí en la derecha podemos observar una relación entre el indicador de zona de flujo en el eje X y el radio de garganta de poro en el eje Y observar que están estrechamente vinculados, con un coeficiente de correlación casi de 1. Entonces, en resumen, hasta ahora podemos ver, es importante considerar que la distribución del radio de garganta de poro, el tamaño no solo importa, sino que la forma también es igual importante. Entender si la población es unimodal, bimodal
o multimodal. También debemos considerar que una única disciplina no ofrecerá la imagen completa del yacimiento. Una sola escala, ya sea núcleo, registro, producción, sísmica, solo ofrecerán una imagen limitada. Solo un enfoque multidisciplinario o multiescala tiene posibilidad de ser una representación idónea del yacimiento. También los datos de registros especiales, tales como resonancia magnética, imagen, espectroscopía nuclear, entre otros, proporcionan insumos valiosos. No los utilicemos solamente para evaluar petrofísicamente un pozo, sino que incorporémoslos efectivamente en nuestros modelos. Y finalmente, la mineralogía es un factor clave a considerar en los tipos de roca. Veamos ahora un caso de estudio con mayor detalle, donde como generalidades debemos ver que es un yacimiento del lago de Maracaibo, siliciclástico, de edad de Eoceno, de ambiente fluido-deltaico, con influencia de marea, más de 60 años de producción, sometidos a inyección de agua y gas. Se disponían de 2.170 pies de núcleo, en los cuales 2 eran de la década de los 60 y se usaron solamente como pozos control. Involucra una área de más de 103 kilómetros cuadrados, un total de 161 pozos, de los cuales 110 pozos tenían curva de porosidad y 47 pozos no tenían curva de porosidad. Este yacimiento empezó su producción en lo que fue la década de los 50, finalizando los 50, y tuvo un pico de producción en el cual produjo 80.000 barriles, y al momento de realizar este estudio tenía solamente una producción de 10.000 barriles. Para caracterizar por tipo de roca se usó aquí la técnica de Mefule, la cual se basa en graficar en papel log-log una relación entre la porosidad y la permeabilidad en el eje Y en el eje X una porosidad normalizada obtenidas de núcleo. Se tenían en total 1.142 muestras. La técnica propone que todos los puntos que caen sobre una recta de 45 grados pertenecen a la misma clase de tipo de roca. Sin embargo, ¿en cuántas clases se divide este conjunto de datos? ¿Cuáles son los límites de esas clases? Esas preguntas deben ser resueltas antes de proseguir. Un tratamiento más simple, estadístico, como ya vimos, es dividir el número de clases analizando solamente la función de densidad de probabilidad o también el acumulado de densidad. Donde haya un cambio en el CDF o un pico importante en el PDF puede ser una clase. Entonces podríamos decir que esta la podemos clasificar aquí como un cambio, acá otro y quizás acá otro. Por esto, también por esto y por esto. Pero eso sería un tanto subjetivo y también debemos conocer hasta dónde llegan exactos los límites de una clase y empieza la otra. Existen formas más robustas para clasificar. Por ejemplo, emplear un aprendizaje supervisado usando la data de núcleo de FZI, combinándolo con los registros disponibles en los pozos. La primera pregunta que hay que resolver es cuáles registros de pozos son los más idóneos para clasificar. Acá el programa indica, mediante un método de validación cruzada, que los registros de Bichel, porosidad y caliper son los óptimos para resolver este dilema. Miren cómo rebate también el concepto errado de que si incluyo más registros será mejor el resultado, ya que ocasionalmente al incluir más parámetros no disminuye el error, sino todo lo contrario. Usando un algoritmo llamado Multi-Resolution Graph-Based Clustering, 5 clases fueron identificadas mediante datos de registros entrenados con data de núcleo. Cada clase tiene suficientes tapones para validar su representación estadística, al menos 90 tapones. Observen en la parte superior sus respectivos histogramas de frecuencia y en la parte inferior sus valores promedios tabulados, donde se observa que el tipo de roca 1 de mejor calidad tiene el FZI y la porosidad más alta y el volumen de arcilla más bajo. En el tipo de roca 5 de peor calidad ocurre todo lo contrario.
Acá podemos ver las 5 tipos de roca graficados en escala log-log de lo que es el índice de calidad de reservorio versus la porosidad normalizada. Luego de esas clases, ya con el conocimiento adquirido del algoritmo, es necesario propagarlo a lo largo de todo el pozo. Acá vemos las 5 clases identificadas propagadas, donde los resultados son consistentes en un crossplot de densidad versus gamma ray, con un sombreado de color de acuerdo a su respectivo tipo de roca identificado. El mejor tipo de roca en color amarillo tiene el gamma ray más bajo y la densidad más baja, y por ende la porosidad más alta. En el peor tipo de roca de color verde ocurre todo lo contrario: alto gamma ray y alta densidad. Acá vemos que se integró toda la información disponible de registros, difusión de rayos X, secciones finas, registro de imágenes, con resultados satisfactorios. Se observa la consistencia de los resultados obtenidos, el cotejo de porosidad de núcleo y de permeabilidad también. Cada una de las unidades hidráulicas se comparó cuantitativamente con las fases sedimentarias identificadas por el sedimentólogo y se observó que el tipo de roca de mejor calidad posee abundancia de fases S3 y S11, que son las fases según la clasificación de Argenis Rodríguez de mejor calidad, y el peor tipo de roca está compuesto de fases heterolíticas y lutíticas sin interés comercial. 2 pozos fueron utilizados como pozos ciegos. En ellos se tenían 505 muestras de porosidad y permeabilidad, y los resultados obtenidos fueron considerados satisfactorios, a pesar de que eran pozos viejos y que el registro gamma ray del pozo fue tomado a hoyo entubado, y los gamma ray del núcleo fueron tomados mucho después de la perforación, aproximadamente unos 40 años. Acá se observa que se generó un modelo de 78 capas con dimensiones XY de 100 por 100 metros, y podemos ver la distribución por tipo de roca en 2 capas seleccionadas aleatoriamente. También se puede apreciar que se alcanzó un excelente cotejo histórico en términos de producción acumulada de petróleo, agua y gas por pozo, y en este detalle vemos el cotejo de todo el yacimiento. La mayor diferencia se tiene en el gas por las dificultades históricas de la medición de gas en el lago de Maracaibo. En resumen, un workflow general incluye lo que es la definición de objetivo, la preparación de los datos, que aunque es una tarea bastante consumidora de tiempo, es sumamente necesaria. Luego pasamos a una fase de entrenar, una fase de modelar, una fase de modelar. Luego comparamos los resultados con data real mediante la revisión de abundantes gráficos cruzados y template con toda la información disponible. Si el modelo todavía no está ok, volvemos a la fase de entrenamiento. Si ya vemos que está ok, pasamos a una parte de interpretación, chequeamos la consistencia geológica, volvemos a chequear la consistencia geológica porque es una tarea bien difícil de alcanzar, y propagamos al resto de los pozos. Espero que esto haya sido de su agrado y nos seguimos viendo en estas coordenadas.